nuestro cliente es la razón de ser de lo que hacemos en la industria aseguradora, es el motor que impulsa todo el trabajo que se desarrolla desde el sector asegurador y una excelente experiencia del cliente debería ser el objetivo de oro que toda compañía de seguros persiga a través de su operación. Y para una excelente experiencia del cliente, la meta es exigente, pero puede ser alcanzable. 0 PQRs, 0 quejas, 0 peticiones, 0 reclamos en el proceso de compra del seguro, de cotización, de reclamación, que no haya inconformidad por parte del principal actor de nuestro negocio. Reducir estas cifras de quejas y reclamos en la industria aseguradora es todo un reto y para eso es importante aprovechar algo como lo que vimos en la charla anterior, el poder de la tecnología, la inteligencia artificial, poder utilizar estas herramientas para entender mejor cuáles son los dolores de ese cliente de seguros. Sin embargo, para que la experiencia de nuestro consumidor sea completa, necesitamos articular, por ejemplo, dos elementos que tradicionalmente se ven como muy distantes, que son por un lado la salud financiera y por otro el bienestar del consumidor. Estos son elementos que deberían incorporarse de manera estratégica dentro de la oferta de valor de la industria. Entonces, el conversatorio que vamos a desarrollar en este segmento tiene como principal objetivo que podamos conocer, que podamos, de la mano de los panelistas expertos que nos van a acompañar, conocer tendencias en materia de experiencia del cliente y salud financiera para que veamos cómo es que estos dos elementos que parecen distantes realmente engranan, se complementan y se potencian y cómo también a partir de salud financiera y experiencia del cliente logramos el objetivo grande que es un cliente satisfecho, mayor bienestar para el cliente, pero un elemento fundamental y es rentabilidad en la operación y en la actividad aseguradora. Actualmente en Colombia desarrollamos varias estrategias para promover el conocimiento y la toma de decisiones frente a las adversidades. Esto lo impulsamos desde el sector asegurador a través de nuestro programa de educación financiera que cumple ya 15 años, Viva Seguro, pero tenemos un amplio camino por recorrer, porque si bien el sector asegurador no es el que tiene la mayor proporción de quejas dentro del sector financiero, solamente participamos con el 15% de ese número. Lo cierto es que desde el año 2019 esta cifra crece de manera sostenida. Entonces, pues para hablar sobre estos temas, yo quiero invitar a que me acompañen, pero vamos a hacerlo en este segmento de una manera diferente. Van a estar con nosotros en algunos momentos Christian Bieck, quien es experto en experiencia del cliente y seguros del Instituto de Valor Empresarial de IBM, y también nos acompaña Silvia Singer, que es directora y fundadora del Museo Interactivo de Economía de México, que es un museo único en el mundo. Entonces, como les dije, vamos a hacerlo de una manera distinta. Para eso yo quiero invitar en primer lugar a Christian Bieck a que nos acompañe en el estrado, porque antes de empezar a hablar sobre experiencia del cliente y salud financiera, yo quisiera en esta oportunidad que Christian nos cuente cuál es el trabajo que desarrolla desde el Centro de Investigaciones en Seguros de IBM y cuáles son los principales elementos del trabajo que se abordan desde allí en materia de experiencia del cliente, en donde justamente, Christian, pues tú eres un actor líder a nivel global. También Christian participa en muchos espacios donde habla de la utilización de la inteligencia artificial justamente para mejorar esa experiencia del cliente. Christian, adelante.
Eso es más o menos todo el español que me conozco. No quieren que yo les presente en español. Confíen en mí. Estoy encantado de estar acá en Colombia hoy en esta conferencia, no solamente porque es la primera vez que visito Colombia, sino también porque siempre me entusiasma hablar en eventos como este, en donde ustedes, con los temas que han escogido, que Fasecolda escogió, incluyendo el tema de esta sesión, muestran que ustedes están un poco adelantados a las épocas, a los tiempos, y tienen la oportunidad en Colombia de poder liderar, de hacer un salto en otros países que están más maduros. Y también estuve encantado de escuchar a Gustavo ayer cuando habló acerca de cómo habla él con la Unión Europea, básicamente cómo están adoptando las mejores prácticas y varias cosas alrededor del mundo. Y una de las mejores prácticas realmente es no cometer los errores que Estados Unidos y Europa han cometido en la industria de los seguros, básicamente siendo estáticos y descansando sobre los laureles en cosas que han funcionado durante mucho tiempo. En el Instituto para el Valor Empresarial hago investigación sobre la industria de los seguros. Siempre digo que soy un futurista y en muchos de los estudios que hago son acerca del futuro de los seguros de una manera o de la otra. Entonces, el estudio del que voy a hablar hoy, el título no está aquí, es cómo volverse un concierge de riesgos. Nuestros estudios están disponibles al público. Vayan a .com .ivb para el Instituto del Valor Empresarial y van a encontrar ese estudio, o hagan Google en mi nombre y van a encontrar el concierge de riesgo también. Y hoy les voy a hablar acerca de, voy a darles un poco de antecedentes. Los estudios, hacemos encuestas a ejecutivos del mundo, 1000 de ellos alrededor del mundo, y a menudo incluyo consumidores en mis estudios por varias razones. Muchos de estos estudios que he estado realizando lo he estado haciendo desde el 2006 y he incluido el tema del valor del cliente, cómo comparten datos las personas, qué piensan en las personas cuando escuchan la palabra seguros. Mi primer estudio era encuesta de consumidores, un estudio donde teníamos el cliente del futuro. Cuando escuchan la palabra seguros, ¿qué piensan? ¿Cómo ven los seguros? Y una de las preguntas que siempre hacía es si ustedes confían en la industria de los seguros, y se ven los resultados en la diapositiva que tengo detrás de mí. Como pueden ver, la respuesta es prácticamente que no. Hay variabilidad acá. Algunos países son mejores que otros, unos años son mejores que los otros, pero la tasa de confianza en la industria siempre está por debajo del 50%. ¿Y por qué es importante? Bueno, no realmente es una sorpresa que las personas confíen en el intermediario, la persona con la cual se pueden dar la mano y mirar a sus ojos y trabajar básicamente de base más o menos regular. Y voy a hablar de eso cuando hablemos de la experiencia del cliente. Y tampoco es una sorpresa que las personas confíen en la compañía de seguros con la cual han trabajado más, aunque esa cifra es miedosamente baja. Pero la pregunta es si confían en la industria de seguros es importante para los nuevos clientes, para poder hacer que los clientes acepten nuevas formas de trabajar, nuevos productos y algo como el concierge de riesgo del que estamos hablando, cuando uno quiere aconsejarles acerca de la salud financiera, la salud, la riqueza, los riesgos. Se necesita esa confianza en la industria. Y lo interesante, para ser sinceros, nunca tuve Colombia como uno de los países en la encuesta. Siempre estamos limitados en tamaño y en presupuesto. Pero una cosa que sí les puedo decir es que los países como Argentina, que tuvimos, Brasil, India, China, tienden a tener tasas de confianza más altas. Son países que tienen más de una conexión personal con las personas que se aseguran. Y una cosa que encontré una y otra vez en estos estudios es que las conexiones personales son importantes. Y
¿Cómo puede cambiar la industria de los seguros este tema de la baja confianza? Bueno, creando nuevos productos y el molde antiguo tradicional no es suficiente. Los aseguradores tienen que mirar más allá del solo cubrimiento, buscar productos no tradicionales, servicios no tradicionales. Y en esa encuesta, en el estudio Volverse un conserje de riesgos, les dimos algunas de estas ideas diciendo, bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué papel debería cubrir la industria de los seguros? Y ustedes, como ejecutivos de los seguros, ¿qué papeles piensan ustedes? O ¿qué va a hacer su organización? Y vimos, pueden ver aquí, que más o menos 2/3 partes ya están comenzando a pensar más allá de los seguros, más allá de los productos clásicos de los seguros, cosas como la prevención de riesgos o consultoría o consejería de riesgos. Una es pro bono y la otra es, tiene una tarifa. Entonces la realización está ahí cuando preguntamos dónde piensan ustedes que van a estar los ingresos, cómo va a cambiar. El 60% de las compañías de seguros están convencidas de que las fuentes de ingresos de las primas, la cobertura, va a verse intercambiada por este tipo de servicios no tradicionales o estas ofertas no tradicionales. ¿Y eso qué significa? Significa que hay que volverse un conserje de riesgos. Y me doy cuenta que les estoy pintando una imagen del futuro. Hay muchos detalles detrás de esto a los cuales vamos a llegar en esta conversación, espero, y que estaré más que contento de hablar con ustedes individualmente después acerca de cómo llegar ahí. Pero, ¿qué es lo que es un conserje de riesgos? Igual que un conserje es alguien que se encarga de las necesidades de un huésped en un hotel. Ustedes quieren salir por la noche, le preguntan al conserje cuáles son las opciones y luego hay una conversación. El conserje comienza una conversación con ustedes para averiguar cuáles son sus preferencias, cuáles son sus necesidades, y luego se sale del camino para recomendar algo, a lo mejor reservar una mesa o unos boletos o cosas como esas. De esa manera funciona también el conserje de riesgos. Un conserje de riesgos averigua las necesidades del consumidor final, el apetito que tiene por los riesgos, si realmente quieren cubrir todos los riesgos por sí solos o si quieren contar con cobertura en casos de que haya catástrofes o si quieren más bien un abordaje tipo mitigación, el tipo que quiere evitar los riesgos, no diría que a cualquier costo, pero con el acuerdo de que va a haber una tarifa por el servicio de mitigar esos riesgos. Y después uno puede mirar si es el seguro para el hogar o si es algo personal, seguro de salud o ese tipo de cosas. Y uno puede buscar medidas que de hecho mitiguen los riesgos hasta el punto en donde en el caso ideal nada suceda. Y piensen en el año 2K, en el Y2K, evitar que todo sucediera. Y bueno, con el año 2000 nada sucedió, pero había gente que pensaba que sí, pero nunca supimos porque tomamos la alternativa a la mitigación, porque a ninguno nos gusta que nos ocurra un accidente y después tener que meternos con la compañía de seguros. Queremos que no nos ocurra el accidente. Pero lo que esto significa es un cambio en el paradigma, en la forma en que el modelo de negocios de una compañía de seguros funciona. Las compañías de seguros tienden a tener un modelo de negocios de poco contacto. El agente de seguros se contacta, pero esperamos no volver a oír del cliente porque no hay un reclamo. Pero esa no es la forma de generar confianza, es tener una relación constante con varios contactos, y el concepto del conserje de riesgo lo permite, creando una conversación continua con ese cliente
alrededor de la salud financiera, alrededor de su salud personal, del capital humano y todo tipo de cosas que pueden caber dentro de este concepto. Ahora, brevemente, ¿cuáles son las rutas? Y vamos a estar hablando de esto, por supuesto, los datos. Estaba muy entusiasmado acerca de la presentación de los Open Data y vamos a volver a eso seguramente en esta conversación. Se necesita la conectividad digital, se necesitan los datos, se necesitan medios de almacenamiento para trabajar con eso, plataformas, ecosistemas que también son importantes. Y no voy a entrar en los detalles porque creo que se me acabó el tiempo, pero le doy la palabra nuevamente. Muchas gracias, Cristian. Yo te voy a invitar Thank you, a Christian. que nos acompañe. Voy a invitarlo a que se siente aquí conmigo. Acompañes acá en la sala y quiero saludar entonces a Silvia Singer. Ella es directora y fundadora del Museo Interactivo de Economía de México, que es único en el mundo. She's the director of the Interactive Economy Museum in Mexico. Nacionales e internacionales, justamente por este proyecto innovador de museo y los programas de educación financiera y el diseño de la sala de desarrollo sostenible. Entonces, Silvia, que nos cuentes un poco más sobre pues, este contexto y cómo es que este tema de la salud financiera se aborda en una experiencia como esta iniciativa que tú has impulsado durante tanto tiempo y que ha sido de gran reconocimiento en diversos lugares del mundo. Adelante, Silvia. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y sí, empecemos por dar un poco de contexto. ¿Qué hago aquí? No me dedico a los seguros, pero sí me dedico a la educación económica y financiera. Y tenemos muchos años yo y mi equipo, porque represento a un equipo muy interesante de personas comprometidas con la educación y con el bienestar de la sociedad y en especial pues, de los públicos que nos pueden visitar y hoy los públicos a los que llegamos a través de los medios electrónicos. Quiero contarles un poco cuál ha sido nuestra experiencia, qué hemos aprendido, cómo hacemos nosotros la aproximación con los visitantes. Porque nuestra aproximación con los visitantes es muy similar al problema de cómo atender a un cliente. En el mundo de los museos la gente tiene algunas preconcepciones y no les gusta hablar de que el museo es como una empresa. Nosotros lo vemos todo lo contrario. El museo es una empresa cultural, educativa, que tiene que cuidar a sus clientes, que son sus usuarios y sus visitantes. Para darles este contexto, quiero presentarles a ustedes dos temas muy importantes que son dos asuntos de puntos de partida. La visión y la misión del museo. La visión como una idea general y la visión como su aplicación práctica. Nuestra visión es fomentar el pensamiento crítico y creativo entre nuestros visitantes. Esta es una situación realmente muy interesante en el sentido de que queremos que sean capaces de tomar sus propias decisiones, no de seguir una receta, no de seguir un consejo, sino tomar decisiones autónomas. Y de esta manera impulsamos la capacidad de quienes nos visitan de aprender a aprender, porque hoy aprender se ve de una manera distinta. Y ya la misión, más prácticamente hablando, el museo utiliza la economía, las finanzas y los conceptos de sustentabilidad como un foco, como una lente a través de la cual podemos analizar y entender el mundo que nos rodea, cómo funciona. Y bueno, esto lo hacemos a través de elementos interactivos y de diálogo. Tenemos una serie de reglas de diseño y no voy a ir una por una porque no es el objetivo de esta plática, pero estas reglas de diseño pueden ser interesantes para ustedes, porque me parece que en la comunicación con los públicos y con sus clientes es importante establecer el tipo de comunicación que quieren lograr, cómo se van a comunicar y no nada más acceder a las sugerencias de grupos de marketing o de personas que parecieran entender el negocio. Ustedes deben conocer a su cliente meta y la manera de hablarle debe quedar estructurada de una manera que todos en la compañía comprenden de igual forma. Bienvenidos al MIDE. Voy a enseñarles algunas fotografías del museo
porque la gente dice, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es un museo de economía? Debe ser aburridísimo. ¿Por qué es un...? Nosotros hemos presentado el museo, es un museo interactivo, está en un edificio maravilloso del siglo XVIII, que además rentamos y nos da parte del dinero con el que nos sostenemos. Este patio es fabuloso, en las noches se ve genial. Siempre he dicho que si fracasamos como educadores podemos hacer un centro nocturno maravilloso con unas luces espléndidas y la gente se divierte mucho en las fiestas. Hay un segundo patio alrededor del cual gira el museo y les presentaré muy rápidamente lo que tenemos en cada uno de los pisos del museo. La planta baja está dedicada a los temas de bienestar. Pero antes de continuar con el paseo, y los voy a dejar en esta foto que es la del segundo piso que está dedicado a las finanzas en la sociedad, quiero decirles que estamos muy orgullosos de haber roto un paradigma muy importante en el mundo de los museos. Los museos interactivos parecieran ser lugares para niños y en la memoria colectiva así los pensamos, que son lugares para que los papás lleven a sus niños a divertirse. El 85% de nuestros visitantes son jóvenes entre 15 y 25 años de edad, con quienes nos comunicamos y a quienes llevamos nuestro mensaje principal. Tú, yo, todos somos parte de la economía, de la sustentabilidad y agentes financieros. En este piso, la gente juega, interactúa, dialoga en torno a temas de cómo organizamos nuestras finanzas en nuestra vida cotidiana, en un paralelo con cómo organiza el gobierno sus propias finanzas y después quién regula las finanzas en el país. El tercer piso es el piso del que surge el museo. Siempre nosotros buscamos que la gente lo visite de arriba para abajo, porque si van de abajo para arriba se cansan. Hay mucha psicología en el planteamiento del museo todo el tiempo y este es el piso de los principios básicos de economía, en donde están lo que nosotros llamamos el equivalente a nuestras obras maestras, nuestros mensajes y nuestros interactivos que aplican a lo largo del tiempo. ¿Qué es el mercado? ¿Qué es el costo de oportunidad? ¿O qué son la toma de decisiones? ¿Cómo es el flujo de la economía? Y nuestra experiencia estrella, el simulador del mercado, que no tengo tiempo de platicarles. Y en el cuarto piso, nuestra sala de desarrollo sustentable. El museo se inauguró en el 2006 y la sala de desarrollo sustentable se inauguró en el 2012, cuando todavía no estaban los objetivos del desarrollo sustentable, pero sí estábamos hablando de la sustentabilidad como un asunto básico del bienestar y del movimiento económico. Esta es parte de cómo se ve el tipo de actividades que hay. Hay, como ustedes verán, actividades de alta y baja tecnología, todas basadas en la conversación y el diálogo. Somos una institución con un camino muy largo y con un impacto muy grande. Hemos atendido a 3 millones de visitantes, tenemos muchos elementos que mostraré en un momento más y hemos sido promotores de este tipo de museos a lo largo y ancho del mundo. El museo tiene no solamente las actividades propias de un museo, tiene un programa muy sólido de educación financiera. Ahí ustedes nada más de golpe pueden ver cuántas cosas hemos hecho a lo largo de 17 años. Un programa de educación con diplomados y cosas que van más allá del museo, programas extramuros, tenemos muchos reconocimientos y un impacto global importante. Quiero ir a un tema que me introduce ya en lo que debo hablar el día de hoy. Nosotros vamos a renovar y vamos a entrar en estos nuevos temas, entre ellos el tema de los futuros posibles, y ahí me enlazo con el tema del día de hoy. Este es el siguiente museo que hicimos, el Museo del Banco de México, con un aspecto distinto, pero ya no tengo tiempo de entrar en él. Para nosotros la experiencia del usuario es lo más importante y lo que queremos platicar con ustedes. Y yo quiero centrarme en el tema de cuál es el papel que juega la educación financiera. La educación financiera básicamente para que haya salud financiera, y los seguros ahí juegan un papel muy importante porque tradicionalmente pensamos que planeación, metas y el uso adecuado del tiempo es salud financiera, pero en realidad estamos omitiendo el tema de los seguros y el riesgo. Veamos el panorama de la educación financiera como un panorama un poquito más complicado, en donde esa salud financiera tiene un componente muy importante que es el de prevención y riesgo. Si la gente no aprende
cuáles son los riesgos que puede correr y básicamente cómo cuidar su patrimonio, que no es nada más su patrimonio material, sino que estos jóvenes entre 15 y 25 años de edad puedan pensar en sí mismos como patrimonio, invertir en sí mismos al estudiar y asegurarse para poder llegar a las metas que se están planteando. Esta es parte de la comunicación que es muy importante. Inclusión financiera es muy importante también y necesitamos entender que los imprevistos no son accidentes que nos pasan, muchos de ellos no se pueden visualizar, pero que estos choques económicos podemos estar preparados para ellos. Y ahí es donde el riesgo, los seguros son muy importantes. Pero en este minuto que me queda, quiero entrar a un tema muy importante. Sí, ya sabemos todo eso y con la gente con la que hablamos dice, ya lo sé, pero por alguna razón no puedo tener orden en mis finanzas. Y existe este tema muy importante, el tema de los sesgos, que son las cosas que no nos permiten cumplir con nuestras metas. La economía y las finanzas y probablemente la organización de los seguros están pensados como si las personas fuéramos seres racionales y como si siempre tomáramos decisiones racionales, pero la verdad es que no lo hacemos. No me voy a clavar mucho en esto, hay unos ejemplos divinos que nos pasan a todos todo el tiempo, incluida por supuesto a mí, que teóricamente comunico el tema, que están fuera de nuestro control. El exceso de confianza, eso nunca me va a pasar a mí. La procrastinación, tomo esta decisión pasado mañana, no tengo autocontrol como yo quisiera. Prefiero las cosas de recompensa inmediata que la visión de futuro y el status quo. Voy a comprar este seguro porque lo compró mi tío, no porque es el que me conviene. En ese sentido y para terminar, yo quiero nada más tomarme 30 segundos para hablar un poquito de quiénes son nuestros usuarios y sus usuarios del futuro. La generación Z, las personas que nacieron del año 2000 para acá, que ya están entrando en el mercado laboral y que seguramente van a comprar un seguro, están interesadas en cosas que normalmente no pensábamos. Yo no creo, se les llama la generación de cristal y se les conoce como volubles, incapaces de tomar una decisión, no saben lo que quieren, porque no se comportan como nosotros. Pero son una generación muy interesante que tiene estos nuevos intereses y que debemos de tomar en cuenta precisamente para el diseño de los nuevos productos que ustedes podrían ofrecer y para estar preparados no para el mañana, para el hoy. Creo que es muy importante tener respeto por esas nuevas generaciones que vienen usando la tecnología y teniendo diferentes intereses para que podamos realmente servirlos desde la óptica de la comunicación y el museo y desde la óptica de los seguros. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Pues Silvia y Cristian, muchas gracias por esos comentarios de apertura, de abrebocas a nuestro conversatorio. Te invito a que nos acompañes aquí en la sala de conversación. Ustedes han hablado de temas supremamente importantes, pero creo que también interesantes respecto de lo que significa abordar este desafío de la salud financiera y la experiencia del cliente. Entonces quisiera que ahondáramos sobre estos elementos y voy a arrancar contigo, Cristian, porque tú nos hablaste de algunos elementos estructurales respecto de los retos que tiene la industria aseguradora para ofrecer una mejor experiencia al cliente con fundamento en la confianza que el cliente tiene, no solamente sobre el seguro, sino sobre la industria que está detrás. Y ahí quisiera entonces que nos contaras ya mucho más en detalle cuáles son esas nuevas tendencias en materia de experiencia del cliente y cómo es que se ha venido promoviendo la generación de valor y un aspecto fundamental que a veces desde la industria se nos olvida o que creemos que no está presente, y es que la experiencia del cliente tiene que estar asociada o tiene que tener un impacto en la rentabilidad del negocio asegurador. Bueno, acá tenemos dos partes en esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo nuevo que hay ahí en cuanto a la experiencia del cliente? Y bueno, voy a comenzar contestando esa parte primero.
a estos 10.000 metros de altura, y luego entramos en la parte de los KPIs y luego entramos ya a las innovaciones y los desarrollos ya más detallados. En general, desde el punto de vista o desde la percepción de la experiencia del cliente, todo lo que está sucediendo en la industria aseguradora no es promovido activamente por las aseguradoras. Diría yo que las aseguradoras siempre han tenido que ser arrastradas a la nueva era de experiencia del cliente a patadas, digamos. Les voy a decir, yo soy un futurista y hemos hecho estudios acerca del futuro de las industrias. Por ejemplo, muchas cosas futuristas no están cubiertas por el seguro. Bueno, y se hizo un estudio que se llama Insurance 2020, Seguros 2020, o sea, mirando 15 años hacia adelante en el futuro. Y postulamos una serie de megatendencias y una de ellas era que decía que los clientes en el 2020 serían muy activos y bien informados y compensarían a aquellas aseguradoras que los tomaran en el punto en donde están y no donde está la compañía aseguradora. Y aquí estoy parafraseando, aunque las palabras no son exactamente las mismas. Y recuerden, esto fue antes del iPhone, entonces la revolución de los móviles todavía no había sucedido y todo el mundo podía hacer cosas todo el tiempo, de estar online, el poder estar en todas partes y a todas horas, eso no estaba en ese momento. Entonces, esa fue una de las megatendencias en donde hubo mucha resistencia. Dijeron, eso no va a pasar, los clientes nunca van a cambiar, el seguro siempre va a ser nuestro negocio principal y olvídese, no les vamos a creer esa megatendencia. Y luego hicimos algunos otros estudios alrededor de esto, por eso es que hay tantos puntos en la gráfica de confianza, porque hice muchos estudios al consumidor en los años posteriores y cuando en el 2009 hice esta presentación a los vicepresidentes de marketing de muchas compañías, dijeron, no, fuimos muy tontos antes, no vimos que esa tendencia sí se iba a dar. Entonces tuvimos que empujarlos un poco ahí. Y ahora, ¿por qué vale la pena? Todos estos estudios que he estado haciendo, no todos, pero sí la mayoría, no tienen necesariamente experiencias de cliente, pero sí el valor del cliente en el centro de ellos. En todos estos estudios hablábamos de aumentar los puntos de contacto con el cliente o compartir datos, o estamos hablando de los elementos de retención. Ya sea que estemos hablando de lo uno o lo otro, los valores del cliente siempre son centrales en todo esto. Y hallamos que aquellas aseguradoras que ofrecen mayores valores al cliente lo hacen mejor con todas las métricas, o les va mejor en todas las métricas. Satisfacción del cliente, o lealtad del cliente, o retención de los clientes. Todo esto se refleja en dinero real. Y volviendo al estudio del conserje del riesgo, que básicamente fue la primera vez que pusimos el signo dólares ahí, aquellas compañías de seguros que ya han empezado por la ruta de convertirse en un conserje de riesgo, porque nadie ha llegado a hacerlo completamente todavía. Hay un grupo que se llama los conserjes emergentes, que ya están haciendo elementos de todo esto, y necesitamos ser proveedores de riesgo para el cliente. Los que ya lo hacen tienen 500.000 millones de dólares en sus bolsillos más que los que han optado por la ruta tradicional. ¿Y qué es lo que hacen estas compañías? Ajustan a la medida, personalizan. Oímos ayer una magnífica presentación en donde oíamos el término hiperpersonalización. Yo no le diría hiper, es simplemente personalización, pero en realidad es atraer al cliente en el punto en donde él o ella está. Y al hacerlo nos va a ir mejor en cuanto a las tasas de crecimiento. Y esto se reflejó en el estudio. También tenemos mayores niveles de satisfacción del cliente, que se refleja en mejores puntajes de NPS, que se reflejan a su vez en mejor retención. Y cuando vi las tasas de retención en Colombia, que vi que no es tan buena en comparación con los valores de la OCDE, pues definitivamente queda espacio para mejorar. Y así,
el estar centrados en el cliente y el valor del cliente se traduce en dinero. Es así de sencillo. Ahora, volviendo a la primera parte de la pregunta en cuanto a cuáles son las tendencias claves que estamos viendo en este momento, yo diría que hay dos. Una de ellas es el seguro embebido o integrado. Es como embeber el seguro en otras experiencias de vida, como por ejemplo lo que está haciendo American Airlines al permitirle a uno tener seguro de viajes simplemente al marcar una casillita sin tener que irse hasta la compañía de seguros, en donde la gente no conoce lo de la compañía de seguros, que es, o uno puede integrar experiencias de vida en el seguro. Esas son básicamente las dos rutas que se pueden tomar. Y luego estamos hablando de cosas como, por ejemplo, acá los relojes inteligentes, salud, etcétera. O sea, la salud financiera es apenas una parte. En realidad no me gusta este término de salud financiera porque es apenas una parte de la ecuación. En realidad, el servicio alrededor de riesgo y todo lo que hacemos es un riesgo de un modo u otro. Por eso es que Silvia lo que hace es tan importante. La gente tiene que entrenarse, educarse alrededor de ese tema y tener a alguien que los ayude. Y ahí es en donde las aseguradoras pueden desempeñar un papel muy importante. Muchas gracias, Cristian. Nos has Thank you dado, so much. pues, unos elementos absolutamente valiosos sobre esas nuevas tendencias. Definitivamente el que el seguro y por lo tanto las compañías puedan llegar a donde el cliente está es uno de los grandes retos que tenemos en la industria aseguradora colombiana. Tenemos una penetración que todavía puede ser mayor y hay muchas áreas de nuestra geografía en donde pues no hay presencia del sector ni siquiera con una oficina que atienda a los clientes y no todo el mundo, uno diría, pero a estas alturas, ¿cómo es que no todo el mundo podría acceder a comprar un seguro a través de internet? Pues hay lugares en donde eso no sucede aún y este sigue siendo un reto importante. Quiero pasar entonces ahora a conversar con Silvia porque quisiera pedirte que nos ayudaras a aterrizar mucho más este concepto de la salud financiera y cómo se acompaña o cómo tiene, digamos, relación con el enfoque, que es el enfoque de esta industria, la gestión de los riesgos, y cómo se debe trabajar en materia de salud financiera para lograr realmente impactar en lo que se busca y es que las personas estén mejor, mejorar su bienestar. Claro. Sí, Mabel, muchas gracias. Mira, el tema es que la educación económica y financiera debería de ser parte de nuestra educación básica. Empecemos por ahí, tal como es leer, aprender matemáticas, o sea, las cosas más rudimentarias, porque finalmente en nuestra interacción económica está el pegamento que nos convierte en sociedad. Las personas, no solamente los seguros, sino en general los conocimientos de orden financiero, los ven como algo extraño, realmente muy separado de su vida cotidiana y para especialistas, cuando no nos damos cuenta que somos actores financieros, actores económicos todo el tiempo y que lo que estamos haciendo a través de nuestra actividad económica es crear un patrimonio y que lo que puede perderse dado un accidente, dado una situación X o por el paso del tiempo, es precisamente ese patrimonio. Entonces, creo que la educación financiera o la salud financiera, hablemos de la educación financiera, relacionada en este momento con seguros, no debe de ser solo para evitar las catástrofes, no es una visión negativa de ¿qué tal que me sucede tal cosa? Mejor estar asegurado. Esta es una forma en la que hemos escuchado las personas que no estamos en la industria acerca del papel de los seguros muy negativa y que entra mucho en nuestras preconcepciones de eso no me va a pasar a mí o me aseguraré más adelante cuando sea mayor, etcétera. Si nosotros podemos ver que lo que está en riesgo es nuestro patrimonio, que nuestro patrimonio nos ha costado trabajo, pensando incluso en nosotros como patrimonio, lo que he estudiado, el tiempo que he invertido en hacer X o Y cosa, si nosotros vemos que todo esto podría tener una eventualidad y que nos interesa conservar el poder de nuestro trabajo,
Eso es la evaluación de riesgos y si nosotros podemos entender que en esta actividad financiera en la que estamos inmersos todo el tiempo, para que esta actividad sea sana, saludable, trabaje en nuestro favor, es decir, trabaje por nuestro bienestar, entonces asegurar ciertos momentos de esta actividad es muy importante y supongo que cada quien tendrá que asegurarlos dependiendo de su actividad, dependiendo de sus propios intereses. Hablábamos ayer sobre, por ejemplo, seguros deportivos. Bueno, si no eres un deportista de alto esfuerzo que está en riesgo, pues no tienes que asegurarte por si vas corriendo en la calle, pero probablemente si tú corres todos los días, pues sí es importante que te asegures. En fin, creo que es por esto que ahí viene el otro tema. Entonces, la gente tiene que estar enterada, entender que vive eso en sociedad, que no es algo que le conviene, lo vive cotidianamente. Ignorarlo es ignorar una parte de su vida. Y por otro lado, los oferentes de los servicios tienen que estar muy conscientes, muy sensibles de lo que sus poblaciones necesitan. Porque si tú ofreces seguros generales, pues esos tiempos ya pasaron. Las personas, hay algo en nuestra psicología y en nuestra manera de ser que nos hace necesitar productos específicos. Y esto viene mucho por el uso de las redes sociales, que nos hacen pensar que somos los actores y la gente que toma decisión sobre su propia vida, que tenemos nuestras propias opiniones y por lo tanto nuestra posibilidad de decidir. Entonces, pues que esta oferta pueda hacer un traje más a la medida de las distintas condiciones, creo que también es interesante. Claro que sí. Y yo quisiera resaltar acá un elemento fundamental sobre el cual, desde la apuesta de educación financiera en materia de gestión de riesgos, tú lo has dicho, tenemos que hacer un cambio. Ese cambio de separarnos un poco a la naturaleza, lo que hace el seguro, que sí es responder cuando hay una adversidad, pero buscar sensibilizar al cliente o al potencial cliente, al consumidor financiero, sobre esa importancia de cuidar lo que ha costado conseguir, de que el seguro sea ese compañero que ayuda no solamente a materializar los proyectos en la vida de las personas, sino que una vez que esos proyectos existen, el seguro está allí para salvaguardar que permanecen aun cuando hayan adversidades. Entonces, esa aproximación positiva del rol del seguro, no tan directamente relacionada con el riesgo, que los riesgos siempre están presentes, pero más desde la visión de proteger lo que es importante para las personas, es algo que, en algo que tú mencionaste que utiliza mucho el museo, la psicología permite hacer un mejor enganche aquí. Entonces, habiendo hablado de este tema con Silvia, ahora quisiera, Cristian, que habláramos sobre, digamos, cuando estamos pensando en temas de experiencia del cliente, siempre pues tenemos que hacer actividades desde la industria aseguradora y eso significa unos costos de implementación, unas capacidades que las compañías deben tener o deben desarrollar, deben invertir para tenerlas y por supuesto que tenemos que también trabajar en incorporar estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. ¿Qué podrías compartir con nosotros sobre oportunidades y desafíos que tiene la industria aseguradora para incorporar estos elementos de salud financiera, los cuales nos ha conversado Silvia, dentro de las estrategias de experiencia del cliente? Los principales desafíos son dobles, tienen dos caras. Uno que ya mencioné justo al comienzo, en donde creo que ustedes y Colombia y otros países en América Latina pueden tomar saltos grandísimos hacia adelante, así como también llegar a otros mercados y evitar sus errores, espera uno, está en la gran cantidad de sistemas heredados y
toda la deuda técnica que se ha acumulado durante el tiempo. Me imagino que ustedes saben de qué estoy hablando acá. Si estoy haciendo una presentación en este punto, me gustaría hacer esta gráfica espagueti de la arquitectura de ERT. Cualquier aseguradora grande, por ejemplo, alguien entra y, bueno, y se le roba a uno, por ejemplo, el director o algo así. Bueno, todos saben de qué estoy hablando. Esto quiere decir implementar nuevos productos y servicios y cosas de las que estamos hablando acerca del concepto del conserje del riesgo y todo lo que hay alrededor de la educación financiera y los servicios alrededor de la educación financiera. Eso es difícil de hacer. Bueno, ya les daré la idea de cómo hacerlo en un momento. Y el otro desafío es probablemente más difícil de superar porque es un desafío de mentalidad. Yo les podría contar muchísimas historias acerca de la cultura del seguro. He estado en esta industria durante más de 30 años y inclusive estuve vendiendo seguros en algún momento en mi vida. Y cuando uno se fija, por ejemplo, en los jóvenes que están entrando, los que entran a la industria, jovencitos, entran ya con esta mentalidad conservadora de las cosas siempre se han hecho de esta manera y esto nunca ha funcionado. Si no funcionó hace 20 años, ¿por qué nos va a funcionar ahora? Pero el mundo es muy diferente hace 20 años y tú lo dijiste, estamos hablando de inteligencia artificial y nuevas tecnologías y la manera de realmente superar, y aquí me devuelvo a la primera parte, estos temas o problemas de implementación en términos de costos, es hacer este enfoque de si voy a fracasar, que fracase rápido y no sea tan profundo. Creo que era ayer creo que fue la presentación de Leticia. Y teníamos un slide que hablaba de Jonan. Jonan, esta aseguradora china, que es una marca de Ping An Online, una de las aseguradoras más grandes del mundo. Creo que es la segunda más grande del mundo después de Berkshire Hathaway en términos de capitalización de mercados. Y para mí son básicamente el patrón de oro en términos de cómo se aproxima uno al asunto de convertirse en un conserje de riesgo y todo este interrogante de la experiencia del cliente e implementar todas estas cosas. Porque ¿qué es lo que hacen? Bueno, ya les había dicho antes que había dos tendencias en la experiencia del cliente y me faltó mencionarles la segunda, que es la integración de ecosistemas. O sea, todo lo que hacen en Ping An lo hacen en una plataforma. Ellos construyeron su ecosistema alrededor de esa plataforma y lo ensayan durante un año o algo más y si no sirve, lo botan. Es, por ejemplo, es como si fuera una plataforma de un médico. Podría ser de seguro médico, diría yo, pero le permite, sí, incluye seguro médico, pero también tiene toda una serie de servicios alrededor de la segunda. En el ecosistema hay médicos, hay hospitales, hay toda una serie de estas cosas. Es posible que hayan oído de ella y puede que hayan oído de la red Vitalidad, que se ha construido en forma de franquicia en muchos países. Yo diría que es así. Y Ping An hace esto para todas sus iniciativas. Lo hacen, pues, y están totalmente en la nube y ya llevan 10, 11 años ya. Hacen todo a través de plataformas, lo cual les permite actuar muy rápidamente sin construir nada de cosas de old legacies, ¿no? De legados viejos, etcétera. Pero si se toma paso a paso, uno puede, no diría yo migrar, pero sí hacer una transición hacia ese nuevo enfoque. Sí, hay ciertos costos ahí, pero son manejables si se hace de manera inteligente. Pues acá hay unos temas Very well. interesantes. Definitivamente hay que probar y hay que correr el riesgo de equivocarse, pero ojalá equivocarse rápido. Y en todo este proceso, definitivamente, todo el tema de la gig economy, la economía de plataformas, las economías colaborativas, que realmente el seguro conecte con lo que necesita el cliente,
entendiendo, esto lo sabemos todos, lo decimos mucho en la industria de seguros, nadie se levanta por la mañana pensando, hoy quiero comprar un seguro de hogar, o quiero comprar un seguro de automóvil. Realmente no hay nada que genere más conciencia del riesgo que cuando ya el riesgo se materializó, pero allí el seguro, pues si ya no estaba, ya no es una solución. Así que con este tema de plataformas y ecosistemas y que el seguro se conecte a paquetes más grandes de soluciones financieras, definitivamente estamos llegando a conectarnos con la experiencia del cliente, porque el cliente quiere consumir muchas cosas que son importantes, que valora porque le generan bienestar, y qué bueno que eso que es importante cuente con el respaldo de un seguro. Ahora, yo quisiera hacer como una fertilización cruzada, es lo que estamos haciendo en este ejercicio con Cristian y con Silvia, y entonces ahora la pregunta para Silvia sería, pues, ¿cómo es que las nuevas tecnologías pueden contribuir a la construcción de estrategias para que el consumidor cuente con capacidades para gestionar los riesgos? Es muy interesante y sí va a haber fertilización cruzada, porque está hablando Cristian y yo estoy pensando en, es que eso yo lo diría de esta otra manera. Entonces, a mí me parece que estamos en países, bueno, Colombia yo siempre he pensado que está a la delantera de muchas cosas y los admiro por esa razón y por la forma muy clara y ordenada de pensar que tienen como sociedad. La verdad, a mí siempre me ha llamado la atención muchísimo. Y creo que están en posibilidad de hacer algo que los demás grupos de aseguradoras probablemente no están pensando. El asunto del uso de la tecnología no debe de ser nada más el tener una aplicación o el poderse conectar a internet o el poder comprar con rapidez un seguro, pero un poco lo que decía en la conferencia ayer desde la OCDE, que decía la educación financiera debe estar embebida en el producto. Entonces, no es… ahí hay un tema delicado, porque la educación financiera no debe de vender, debe de convertir al usuario en un mejor cliente. Y todos quieren mejores clientes. Voy a poner un ejemplo que no es de la industria y lamento no haber buscado el ejemplo de la industria, pero las personas piensan que cuando obtienen un crédito el negocio del banco está en que no lo pagues porque te va a cobrar los intereses moratorios. Y eso es justamente, está totalmente equivocado. El negocio del banco está en que pagues pronto para que él pueda volver a prestar ese dinero y no tener que ganar más dinero cobrando los intereses moratorios. Entonces, si usamos un ejemplo de este estilo, lo importante del seguro no es que la gente sufra porque ya hubo un evento y no estaba cubierto y entonces se lo platica al hermano, al primo y al tío y los demás compren un seguro. Lo que debe estar embebido en la tecnología es la posibilidad de tener un mejor cliente, de poder explicar a las personas, no el manual de uso. Si su seguro no prende, cheque si está el botón en on. Si no camina, es que puso la batería al revés. No, la verdad es… Tú has hecho un patrimonio y tu patrimonio es esto, otro. Te ha costado trabajo llegar ahí. Nadie se levanta en la mañana pensando en un seguro, pero la gente sí se levanta en la mañana, nos levantamos en la mañana pensando en nuestras metas. Y esas metas no se cumplen si viene un imprevisto que va contra tu patrimonio o contra lo que tú has ido haciendo. Entonces, si cambias el discurso, si el discurso no es evitar el daño que el riesgo te va a causar, aunque ulteriormente eso es lo que va a suceder, qué bueno, pero si el discurso es cómo llego a mi meta con mayor seguridad de llegar ahí, cómo pueden pasar las cosas positivas y no las negativas, creo que tiene mucho más sentido asegurar algunas partes del proceso para que no se me desvíe la meta que tengo. Entonces, creo que va un poquito por ahí. Y como herramientas educativas en línea, puedo decirles que, insisto, no es tanto el manual, hay estrategias buenísimas. Yo pienso que los simuladores, cuando la gente puede simular su propia situación en línea, son muy poderosos. Los simuladores nos convencen a todos y nos permiten ubicar en el tipo, tamaño, forma del seguro que podríamos buscar, ¿no? Entonces, creo que el tema de las nuevas tecnologías está en la posibilidad de tener mejores clientes. Y yo quiero destacar esa reflexión que tú haces, porque muchas veces cuando trabajamos en materia de educación financiera, de salud financiera,
nos encontramos como con esa otra parte que nos dice, pero no podemos caer en el tema del marketing, nosotros no estamos vendiendo seguros. Definitivamente lo que buscamos es que el cliente tenga más conocimiento, que entienda mejor cuál es su contexto, que también entienda muy bien cuáles son las necesidades. A veces las personas también tienen dificultades en encontrar qué es lo que necesitan o descubrir qué es lo que necesitan, y la educación financiera lo que sí busca es formar mejores clientes, clientes más informados. Bueno, yo quisiera entonces ahora, habiendo hecho este experimento, que era este ejercicio de buscar armonizar o ver cómo se retroalimentan estos elementos sobre salud financiera y experiencia del cliente, pues quisiera entonces a Cristian y a Silvia plantearles esta inquietud que busca, es como, a ver si hacemos un corolario de lo que hemos conversado en el panel, y es cómo esa sinergia entre salud financiera y experiencia del cliente puede lograr esa rentabilidad para el negocio asegurador, pero sobre todo un aspecto fundamental es cómo podemos medir eso, ¿sí? Poder tener información del impacto que eso tiene, no solamente de cara al bienestar del consumidor, sino también de cara pues a los números de la aseguradora. ¿Cómo ven ustedes esto, Cristian? Figures in the company, in the insurance company. Bueno, estoy acá en la pregunta esta pregunta de la medición de todos estos intangibles siempre es difícil. Del lado de los seguros no es tan difícil hacerlo. Lo he mencionado antes. Podemos medir tasas de retención, MPS, este estilo de cosas se pueden medir, que son indicadores indirectos de que también estamos atendiendo a nuestros clientes. Finalmente, si hacemos las cosas bien, la satisfacción del cliente subirá. Y si no, pues la satisfacción bajará. Ahora, pasando a la pregunta de patrimonio, como lo llaman ustedes, básicamente el bienestar general del cliente, que como mencioné antes, no lo pondría solamente en la parte financiera, sino en todas las otras áreas que pueden estar a su alrededor. Ustedes hablaron de la persona que corre. Si alguien se gana la vida corriendo, pues esto significa que ese atleta tendrá que proteger sus piernas. Y esto no quiere decir un seguro para algo que le pase a las piernas, sino que nada le pase a las piernas. O sea, esto es una cosa que va mucho más allá de simplemente eso. ¿Qué era lo que les iba a decir? O sea, ¿cómo mido eso? En realidad solamente se puede hacer de forma indirecta. Tomemos la parte de seguros generales. Por ejemplo, si tomamos la conciencia del riesgo y las medidas de mitigación de riesgo, lo vamos a ver en las cifras que tenemos de nuestros clientes. Cifras de altos niveles, de siniestros. Bueno, las relaciones combinadas en realidad, bueno, es más que una relación combinada, ¿no? Si atendemos bien a nuestros clientes en la parte de riesgo, lo estaremos midiendo directamente en los clientes y en el tipo de clientes que tendremos, porque básicamente si estamos haciendo un buen trabajo, vamos a tener en general menos siniestros o menores de menor envergadura o menos eventos catastróficos, etcétera. Todo esto se puede medir en el lado del seguro. Ahora, ¿cómo se mide en el lado del cliente? En realidad esto es intangible. La única manera de averiguarlo es con una comunicación constante. Y de nuevo me estoy refiriendo a la presentación de Leticia todo el tiempo ahora. Datos abiertos, ¿no? De fuente abierta. No es solamente datos recolectados por la aseguradora misma, sino es también estar en contacto y conocer cosas todo el tiempo acerca de los clientes. Eso es lo que nos permite medir este estilo de cosas. No puedo decir que no sea difícil, pero puede hacerse y
hay que hacerlo juntos. Por eso es que estoy hablando de plataformas y de ecosistemas, porque estos aspectos de comunicación, estas mediciones, estos datos, no los puede lograr una sola aseguradora o ni siquiera un grupo de aseguradoras. Hay que crear todo un ecosistema alrededor de todo esto que nos permita Muy bien, medir pues esos definitivamente aspectos. acá tú Well, pones very un well. punto en el que You're seguramente vamos a trabajar desde la industria con todo este nuevo esquema de finanzas abiertas, porque como lo vimos ayer, pues esto trae muchos retos para las entidades financieras, por supuesto para las compañías aseguradoras, pero hay que mirar la otra cara y es que también abre muchas oportunidades como en esta gran pregunta y es poder saber cuál es el efecto que tiene toda la labor que hacen las compañías en materia de salud financiera y experiencia del cliente, y los datos abiertos pues van a ser una gran fuente de información a través de la cual podemos revisar esto. Silvia, ¿cómo ves tú este tema de la sinergia? Fíjate que a mí me parece súper interesante y voy a pensar en mi trabajo y pensar en el de ustedes. Yo creo que sí los productos responden a las necesidades de los clientes y sí esto es ampliamente conocido. Hay una cosa muy importante que es el tema de la fidelización. Yo creo que ese es medible. Si nosotros en lugar de pensar solo en clientes informados, y ahí voy a tomar lo que tú dices y voy a empujarlo un paso adelante. Claro que queremos clientes informados, pero no solamente informados, sino que sean capaces de tomar la mejor decisión, porque si tienes la información pero no la puedes usar, no tiene mayor sentido. Entonces, digamos que si tienes clientes que son capaces de tomar mejores decisiones y compran el producto, adquieren el producto que realmente les sirve, la fidelización, el regresar al producto, y se me ocurren estrategias porque las estoy pensando para mi propio producto. Yo mido el éxito del museo no en el número de personas que entran, pero en el número de personas que regresan. Porque ese es el tema. Si me compras una póliza una vez, pero no me la compras la segunda vez, no tiene ningún sentido. Entonces estamos hablando un poco de lo mismo. Y creo que la fidelización es algo que se puede medir. El avance de un cliente que tiene una póliza y encuentra el valor y compra después otra. Estas son cosas que se pueden tracear. Y en el open source, que yo también creo que es muy importante, se pueden seguir en otras compañías. Nosotros antes hacíamos en el museo estudios de público para todo. De hecho, antes de empezar el diseño, hicimos estudios de público para ver cuáles eran las preconcepciones y cuáles eran los deseos de la gente. Hoy no solamente hacemos eso, hacemos inteligencia de audiencias. Usamos otros mecanismos para entender qué están pensando estos mismos jóvenes que no han venido al museo o que ni siquiera piensan venir al museo. Porque también mi problema son los que no vienen, para ustedes son los que no compran. Entonces, ¿cómo llegas a esas audiencias que no llegan, a esos clientes que no compran? Es exactamente lo mismo. Entonces, este open source, esta forma de encontrar los datos de inteligencia es una manera muy interesante para diseñar esos nuevos productos. Y finalmente quisiera cerrar con una idea que para mí redondea. Yo he aprendido el día de ayer y hoy un montón de cosas cuando he podido ligar esta idea del seguro y la sostenibilidad o la sustentabilidad. Y yo creo que lo que hace sustentable no solo al negocio de los seguros, pero al uso de los seguros de las personas, es que los seguros estén dirigidos a nuestras necesidades, a nuestras expectativas. Y creo que es un momento bien interesante en donde sobre todo compañías no tan grandes pueden dar lo que tú llamabas, Cristian, el leapfrog, frog leap, leapfrog, siempre las digo al revés, que es este salto hacia adelante en la innovación, porque cuando somos chicos, cuando no pertenecemos a estas grandes cadenas, tenemos menos ataduras y podemos brincar más lejos si tenemos ganas de cambiar las cosas. Yo creo que eso es lo que le pasó al MIDE y por eso todo el mundo se impresiona de lo que hacemos, porque no teníamos ese museo que todo el mundo ya sabía cómo tenía que funcionar y entonces nos aventamos a hacer cosas nuevas. Excelente, Silvia, Cristian, muchísimas gracias por habernos acompañado en este conversatorio. Ustedes nos traen pues unas visiones que enriquecen el trabajo que hace la industria aseguradora justamente
en nuestro interés mayor, que es nuestros asegurados contentos, con una excelente experiencia a través de los productos, mejor informados, con mayores capacidades para tomar buenas decisiones. Y pues esta conversación nos deja una serie de elementos, de reflexiones, pero también de retos sobre los cuales tendremos que seguir trabajando. Quiero agradecerles nuevamente por acompañarnos y pregunto si tendremos algún tiempo para preguntas del público. Ingrid. No, desafortunadamente. De hecho, les voy a hacer una propuesta ahora al público. Muchas gracias Bueno, por la perfecto. invitación. No, muchas gracias a ustedes y de verdad que ha sido una experiencia enriquecedora. Estos temas que conectan a la industria con el cliente son de gran importancia porque esto es el presente y el futuro de nuestra actividad. Muchas gracias. Gracias.